¿Cuáles fueron las razones por las que surgieron las guerras civiles más importantes en Colombia durante el siglo XIX? Guerras civiles en Colombia. Basándose principalmente en las guerras que han sucedido internamente en el país de Colombia, encontraremos que son muchas, y que han sido a lo largo de la historia, sanguinarias, duraderas y han dejado gran impacto económico-social. Ya sea por gobernantes, partidos políticos, revoluciones campesinas, etc. Colombia siempre ha atravesado por momentos donde se involucran las armas y se ve afectada la población. Muchos fueron los cambios que trajeron las guerras civiles en Colombia. Desde el siglo XIX se ha visto afectada Colombia con las guerras civiles. En esta época surge una de las más conocidas, la cual fue la de la Patria Boba. Como lo expresó Caballero claramente en su libro, se abrió así la etapa agitada, confusa y tragicómica que separa la colonia de la República y que los historiadores han llamado la Patria Boba. Su surgimiento fue durante las declaraciones de independencia de 1810 y la entrada a Santa Fe de Bogotá por los realistas durante la reconquista española en 1816. Esta se debió a la batalla contra los criollos, los cuales se dividieron en dos partes, los centralistas y los federalistas, cuyas ideologías eran completamente opuestas. Siguiendo la cronología encontraremos la Guerra Civil de 1831, cuyo surgimiento se da por el inconformismo de los rebeldes contra la dictadura de Rafael Urdaneta, el cual tenía unas formas de mandato que se parecían a las de un representante del militarismo venezolano. Por esta razón la oposición conformada por los que apoyaban al vicepresidente Domingo Caicedo se enfrentaría a los que defendieran la dictadura de Rafael Urdaneta. Ya tiempo después se daría nacimiento a la guerra conocida como la Guerra de los Supremos. Este fue el primer conflicto interno en Colombia que se produjo en la Colombia independiente, guerra la cual comenzó el día 30 de julio de 1839. Como lo dice Caballero en su libro, la guerra la desató desde el Cauca el general José María Obando, y tuvo ya, como lo iban a tener casi todas, un pretexto religioso, o más exactamente clerical. El cierre decretado por el gobierno de los conventos, que tuvieran menos de 8 frailes o monjas, ya que durante el gobierno de José Ignacio de Márquez, se sancionó una ley que ordenaba suprimir los conventos que albergaran a menos de 8 religiosos. Dicha rebelión fue aprovechada por los Supremos, quienes buscaban hacer oposición al gobierno de Márquez. Como lo dice Caballero en su libro, y al cabo de 3 años triunfó el gobierno de Márquez, o más bien sus generales bolivarianos, que le sucedieron en el poder uno tras otro. Caballero, a 2017. Guerra Civil de 1851. Este conflicto tuvo lugar en la República de Nueva Granada. Surgió porque los terratenientes conservadores se oponían a las reformas liberales de la mitad del siglo XIX. Como lo dice Caballero en su libro, el gobierno liberal de José Hilario López llevó a cabo la largamente prometida abolición de la esclavitud y se alzaron enfurecidos los terratenientes esclavistas. Caballero, a 2017. Guerra Civil de 1859-1862, fue una guerra que tuvo comienzo en el actual departamento de Santander y que se extendió hacia el Cauca. Este conflicto enfrentó al gobierno conservador de Mariano Ospina y al Partido Liberal que apoyaba el federalismo. Como lo dice Caballero en su libro, los abusos electorales del gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez causaron el levantamiento de Mosquera en el Cauca, seguido por el de otros estados de lo que para entonces era la Confederación Granadina. Caballero, a 2017. Guerra Civil de 1876-1877, fue un conflicto interno en Colombia que tuvo un carácter político-religioso. Su origen fue por el descontento de los conservadores. Como lo dice Caballero en su libro, de nuevo los conservadores se levantaron contra el gobierno liberal que pretendía imponer en Colombia la educación pública, obligatoria, gratuita y laica. Una vez más fueron derrotados. Caballero, a 2017. Guerra Civil de 1885, este conflicto dio lugar en los Estados Unidos de Colombia, actualmente Colombia y Panamá, se dio por el Partido Liberal Colombiano, que no estaba de acuerdo con la política centralista de la regeneración del presidente Rafael Núñez, quien fue un liberal.
que acabó con una nueva constitución en 1886 además de un modelo centralista, y ya finalizando con las guerras civiles durante el siglo XIX. La Guerra de los Mil Días. Fue una guerra civil de Colombia disputada entre el 7 de octubre de 1889 y el 21 de noviembre de 1902, en el cual el Partido Liberal, que se encontraba excluido del gobierno, se puso en contra de los conservadores en el gobierno. Esto se debió a la falta del presidente San Clemente. Se dieron disputas que se plasmaron en la nueva rebelión, y todo esto dejó como consecuencia la derrota liberal y desarrollo de la guerra más grande del siglo XIX en Colombia. Caballero se expresa de esta forma ante estas dos últimas guerras en su libro. Después hubo otras dos guerras civiles en lo restante del siglo XIX. La de 1885 y la que empezó en 1899, llamada de los Mil Días. Las dos quedan por fuera del compás de este capítulo, caballero, a 2017. Observando todas las guerras civiles mencionadas, se concluye que estas son consecuencias de disputas por el poder, guerras de ideología, conflictos de pensamientos. Sus participantes principales fueron los liberales y conservadores, la ideología de izquierda y de derecha, dejando cantidades de víctimas mortales, población con alto índice de desplazamiento, pobreza y ruina.